6.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Después de más de una década de funcionamiento, el laboratorio que el Cabildo de Fuerteventura tiene en la granja agrícola y experimental de Pozo Negro lleva 6 meses sin hacer analíticas de lácteos ni de trazabilidad de la producción lechera majorera. Una denuncia que realiza Coalición Canaria y que apoyan los productores. Hablamos para ello con el presidente de Olivafuer, Pepe Santana. Buenos días, Pepe. Sí, buenos días, Pía. Conocíamos por medio de nota de prensa esta situación, pero es algo que también ustedes vienen denunciando, ¿no? Sí, nosotros también, porque también nos toca, es decir, ya no solo por la leche, sino también por el sector del vino, que hay un aparato desde hace 2 años que se adquirió para hacer las muestras del mosto, para corregir el mosto antes que se haga vino. Y luego también estamos ya en proceso de adquirir otro aparato para el rendimiento graso del aceite, y también pues se está desmantelando el laboratorio. Entonces nosotros desde el sector primario no pudo venir el representante de Majuelo del vino, pero bueno, yo digo lo que también ellos también están en línea con lo que nosotros también aportamos, que es que el laboratorio necesita, no solo el laboratorio, el Cabildo necesita un RPT, una relación de puestos de trabajo, para ver qué personal necesita el Cabildo. Y lo que no puede ser es que el laboratorio, ahora mismo el personal, esté por el GDR, cuando el GDR es una asociación sin ánimo de lucro, que es la que lleva las subvenciones en el Cabildo, y es de donde depende este personal del Cabildo. Este personal del laboratorio, que son profesionales, deberían de estar con unas oposiciones y ser personal fijo en el Cabildo de Fuerteventura, en este caso en el laboratorio. Pero es que nosotros... De la administración pública, funcionarios al final, no dependiendo de una empresa pública que es GDR, correcto, sino personal directo. Es la principal reclamación que ustedes hacen, porque es por el problema de personal, por lo que denuncian ustedes que se está desmantelando el laboratorio. ¿Es sí, la causa? Correcto, exactamente. Entonces, ya no solo es que hay que hacer prueba o análisis del queso, del vino, del aceite, sino que incluso la granja experimental de Pozo Negro tiene que ser experimental de verdad. También habría que hacer análisis de agua, análisis de tierra, análisis foliar de los diferentes árboles que tenemos en la isla, como es viñedo, como son olivos, en fin, un laboratorio con todas las consecuencias, y no tener que ir o bien a Andalucía, como se está yendo, o incluso a Tenerife o a Gran Canaria, al ITC. ¿Qué supone esto? Porque ustedes, producen, se ha puesto como ejemplo también el tema del vino, con esta asociación Majuelo, cuyo representante iba a haber estado aquí, pero al final no ha podido venir. Y la razón es que necesitan de esos análisis para, entiendo, comercializar ese vino. No tanto comercializarlo, sino para que se haga un buen vino. Es decir, cuando se hace una analítica del mosto, corregimos el mosto antes que se haga vino. Entonces, si el mosto tiene un pH alto, un pH bajo o está ácido, lo corregimos cuando es mosto. No cuando es vino, sino cuando está fermentando el vino. Entonces, esas analíticas las tenemos que estar haciendo o bien en Gran Canaria o bien en Lanzarote. Entonces, si aquí tuviéramos un laboratorio en condiciones, pues lo haríamos aquí, pero no solo eso que te estoy comentando. ¿Qué supone, Pepe, el que no haya este laboratorio en cuanto a gastos, por ejemplo? Tener que trasladarlo fuera. Claro, gasto sería pues que tenemos que pagar, por ejemplo, los análisis del vino, lo tenemos que estar pagando en Gran Canaria o Tenerife. Los costes que suponen también transporte, me refiero. Correcto. Con el tema del aceite, pues las analíticas de residuos, que residuo me refiero a residuos fitosanitarios, que no se está haciendo buenas prácticas con el olivo, lo tenemos que llevar al ITC de Gran Canaria. Es verdad que el Cabildo tiene un pequeño acuerdo con el ITC y no está cobrando, pero es que un análisis tan fácil como es un análisis de residuos se puede hacer en este laboratorio. Entonces, nosotros lo que decimos desde el sector primario es, señores, si los políticos hablan tanto de apoyar la soberanía alimentaria, de apoyar el sector primario, de consumir productos de Fuerteventura, si no tenemos la base, que es las analíticas de agua, las analíticas de suelo. Ahora mismo, para un análisis de suelo tenemos que ir o a Canarias Explosivos y que ellos gestionen ese análisis de tierra, o llevarla
el Cabildo de Gran Canaria, pero el Cabildo de Gran Canaria nos dice, no, es que como el Cabildo ahí en Fuerteventura tiene su laboratorio, no lo podemos hacer en Gran Canaria. Entonces, todo es dinero, Pía. Entonces, nosotros le decimos a los políticos que se pongan las pilas, que doten al laboratorio de personal y que se haga todas las análisis habida y por haber, desde el queso al aceite, al Cuando vino. hablamos de personal, ¿de cuántas personas estamos hablando para que el laboratorio funcione? Yo calculo que si ahora mismo hay solamente una química, una técnica, yo creo que con 2 personas se puede llevar fácilmente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo del vino es una cosa puntual, porque lo del vino es solamente hacer los análisis en el mes de agosto, que es cuando es la vendimia. Que se podría contratar a una persona de forma externa, ¿no?, puntualmente para ciertos análisis. Por ejemplo, lo del aceite igual, lo del aceite es, estamos cogiendo aceituna julio, agosto, septiembre, octubre, pues 3 meses haciendo los análisis de rendimiento graso del aceite. Lo del agua sí, pero lo del agua lo podría hacer la misma química o el mismo personal que hace lo del queso, que sería analizar el agua o analizar la tierra. Todo esto yo creo que con 2 personas, pero claro, hay que contratarla, algo no puede depender el laboratorio de un personal del GDR. Entonces, si el GDR no funciona o el GDR no tiene dinero, no cobran a estas personas. Yo creo que ellos tienen que tener una nómina asignada desde el Cabildo de Fuerteventura. Bueno, ¿cuál es la situación del sector, Pepe? Que lo vamos entrevistando así periódicamente y nos va contando y dando cuenta de cómo es esta situación de momento. Bueno, ese enfado, ese malestar por el tema del laboratorio, pero en general, ¿están yendo las cosas más o menos? ¿Cómo están yendo las cosechas, las producciones? Vamos a ver, las cosas desde las asociaciones van bien. El tema está cuando tropezamos o chocamos con los políticos, con la administración. Lo que no puede ser que, por ejemplo, Oliva Fuer este año ha hecho 5 o 6 acciones y algunas de las acciones que hemos hecho, todavía las empresas que hemos contratado Oliva Fuer no han cobrado. No han cobrado porque la administración también, con la nueva ley de transparencia, pues está un poco empantanada. ¿Está dificultando mucho esta ley de transparencia? Por supuesto que sí, aquí se está filtrando todo, aquí se está revisando todo, que me parece bien que se revise, pero nosotros desde las asociaciones decimos que nos dé una subvención nominada directamente y nosotros gestionamos todo esto que tenemos que hacer. ¿Cómo lo gestionamos? Pues presentando un proyecto y nos dan ese dinero y a final de año, por supuesto, justificamos dónde se ha gastado el dinero. Lo que no podemos hacer es no hacer nada porque no hay dinero o porque la administración, por medio de la nueva ley, pues no te permite. Vamos a poner ejemplo. Ustedes están dando cursos de formación en distintos ámbitos, digamos, incluso pues aquellas personas que quieren ir a adquirir productos fitosanitarios que necesitan un carnet de poder manipular esos productos, no pueden adquirirlos si no tienen el carnet. Pero claro, es que no hay quien otorgue ese carnet y ustedes están dando ese servicio que tendría que dar quizá otra administración, entiendo, y sin embargo, pues lo están haciendo, denunciaba usted, con recursos propios. Correcto, es decir, si yo voy a comprar un producto fitosanitario y la ley, el gobierno me obliga a que yo tenga un carnet para comprar ese producto fitosanitario, si me lo pide el gobierno, lo normal es que el gobierno sea quien haga ese curso para adquirir el carnet. Entonces, para sacar el carnet, entonces, si el gobierno, porque se lo planteamos a la Consejería de Agricultura, mira que hay gente, hay socios que quieren sacar el carnet fitosanitario. No, es que no hay dinero, no, es que no se puede hacer. Bueno, pues la asociación Oliva Fuer organizó el curso, hablamos con la Consejería de Agricultura a nivel de Gobierno de Canarias para homologarlo, se homologó y la asociación Oliva Fuer con fondos propios. Con fondos propios hablamos de las cuotas que abonan los socios, que tienen cerca de 200. Correcto. ¿No? Hicimos el curso, se lo dimos a un ingeniero agrónomo y el curso nos costó 1.000 euros. Yo creo que si el gobierno es quien nos dice que para comprar un producto fitosanitario necesitamos un carnet, es el gobierno quien debe de facilitar ese curso para obtener el carnet. Entonces, en eso andamos. Bueno, son cuestiones que ustedes van planteando, entiendo, a las diferentes corporaciones. Recientemente ha habido cambios en prácticamente todas las instituciones en Fuerteventura.
Ayer venía la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, en su primera visita oficial para conocer un poco cómo estaba el sector. Además, decir que venía en zapatillas de deporte, porque venía me pareció un detalle simpático, venía con la idea de recorrer y de patear Fuerteventura y de empaparse bien, ¿no? Ella decía que es un encuentro para conocer de primera mano el importante trabajo de las personas que desarrollan el sector primario en Fuerteventura. La escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Estamos encantados de estar hoy aquí en nuestra primera visita institucional a Fuerteventura, que se ha hecho un poco de rogar, pero finalmente hoy podemos tener esta primera toma de contacto con el Cabildo de Fuerteventura y con el sector primario de Fuerteventura. Hemos venido a colaborar con ellos, a ver cómo está la situación, que nos cuenten de primera mano todos los retos pendientes de Fuerteventura con respecto al sector primario y a echar una mano a colaborar para que entre todos podamos desarrollar este sector en una isla como Fuerteventura. La consejera y su equipo también destacaron el trabajo llevado a cabo por la Unión de Ganaderos Fuerteventura Quesos Maxorata, cuyo grupo ha obtenido recientemente las medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce en los World Cheese Awards 2019. Por su parte, el presidente del Cabildo, Blas Acosta, aseguró que en el próximo ejercicio, con los presupuestos para 2020, habrá recursos suficientes para ayudar y modernizar al sector, potenciando la actividad agrícola y trabajando para tener una producción necesaria de agua que abastezca a los agricultores con precios asequibles. Escuchamos al presidente del Cabildo, Blas Acosta. Pues nada, buenos días de nuevo. En este caso, agradecer la visita de la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias con su equipo, sobre todo para trabajar conjuntamente el Gobierno de la isla con el Gobierno de Canarias en un sector que para la isla de Fuerteventura es fundamental. No solo el ganadero, sino también el agrícola. Yo creo que en los últimos años hemos no dado los pasos adecuados para poner el sector, modernizar el sector y ayudar al sector como se tendría que haber hecho, con una implicación real por parte del Gobierno. Es cierto que durante todo este tiempo, entre el nuevo Gobierno de Canarias y el nuevo Gobierno insular y con los presupuestos, la adecuación de los presupuestos, se empezará a ver las políticas reales de ayuda al sector a partir del 1 de enero. El Gobierno de Canarias aprueba sus presupuestos antes del 20 de diciembre y el del Cabildo también lo hará en las próximas fechas antes del 20 de diciembre. Por tanto, tendríamos los recursos suficientes para poder ayudar a lo que es el sector primario. Para nosotros es fundamental volver a recuperar lo que es la actividad agrícola, ¿no? Sabiendo además que este año cerró, una vez acabada la zafra del tomate, la cooperativa de Gran Tarajal después de más de 50 años. También es fundamental el que tengamos la producción de agua necesaria para poder abastecer en este caso a los agricultores y a un precio del agua razonablemente barato para que pueda ser rentable. En eso estamos y es lo que nos ha ocupado durante estos primeros meses de legislatura, el poder tener la posibilidad de producir agua y que no se pierda agua. Y por lo tanto, yo creo que ese reto prácticamente que lo tenemos para los primeros meses del año ya iniciado, la posibilidad de que no tengamos los problemas de desabastecimiento de aguas, va a ayudar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al sector, en este caso, agrícola de la isla de Fuerteventura. El sector ganadero necesita de que se le apoye de forma directa, más allá de enunciados o falsas promesas, sino con cuestiones reales. En este caso, somos referentes en producción de queso de cabra en el mundo. Además, se ha vuelto otra vez a obtener por parte de Quesos Maxorata el premio en Londres hace escasamente un mes y medio, el mejor queso de cabra del mundo, y tienen que sentir que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la isla de Fuerteventura les apoya y les apoya de forma decidida, tanto para modernizar sus instalaciones como para que también puedan ser más rentables de lo que son algunas ahora, y aquellas que no lo son, ayudarlas a ser rentables. Es de agradecer que se siga manteniendo lo que es la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla de Fuerteventura, aún con las dificultades que esto conlleva, ¿no? Bueno, ¿qué le parecen estas declaraciones que hacía Blas Acosta, estas declaraciones de intenciones a partir del 1 de enero con los nuevos presupuestos aprobados, tanto por parte del Cabildo de Fuerteventura como del Gobierno de Canarias? Las cosas parece que podrían pintar un poquito mejor para el sector primario. ¿Cómo toman las declaraciones? Como tú bien dices, unas declaraciones de buenas intenciones, pero tenemos que decirle desde el sector primario que desde 2015 hay un proyecto de una desaladora para agua agrícola en Gran Tarajal, una desaladora de 5.000 metros cúbicos diarios, donde
la energía sería por energía eólica, donde hay una balsa en Mazacote, otra balsa en Teseguerague, con la correspondiente línea de impulsión. Son 12 millones de euros que están en el gobierno de Canarias y solamente falta el impacto medioambiental del Cabildo. Yo desde aquí le quiero decir al señor presidente del Cabildo, también al consejero de Agricultura, que pregunte a ver cómo está ese impacto, ese informe de impacto medioambiental, porque esto es una obra que sería, pues, está el dinero, sería pues a muy, muy corto plazo. ¿Pero qué correría a cargo del Gobierno de Canarias, que tendría en principio dispuestos esos 12 millones, o sería ya del Gobierno central? No, esto es del Gobierno central, del Ministerio, pero que quien lo va, digamos, a subcontratar la obra sería el Gobierno de Canarias, pero que esto es dinero del Ministerio de Agricultura. Entonces, no entendemos cómo desde 2015 hay una obra a falta de un permiso medioambiental y todavía no se ha puesto en marcha ni siquiera los permisos correspondientes. Y luego también, que eso lo hemos planteado aquí también en Onda Fuerteventura, la otra desaladora que pide, de COPE Fuerteventura, que pide el sector primario. ¿Cuál es la otra obra? Una desaladora en Pozo Negro que también sea agua agrícola y que realmente, ¿por qué decimos de hacerla? Pero ustedes lo que están haciendo es proponer proyectos concretos, quizá desde otras partes tengan otros proyectos. La historia es conseguir, bueno, pues que realmente haya agua suficiente y de calidad además para abastecer, bueno, pues tanto a la población de Fuerteventura en general como al sector primario también en particular, ¿no? Sí, claro, todo eso conlleva de que la administración tiene que querer, si no quiere, pues, es decir, tanto la consejería del Cabildo Fuerteventura como el presidente, incluso el consejero de agua, sabe los problemas que están teniendo de desabastecimiento de agua en la isla Fuerteventura, y todo pasa porque si a principio de año se plantaron 1000 olivos en Fuerteventura y se está regando con agua del consorcio, pues esa agua no está llegando a la población. Entonces tenemos que dotar a la agricultura de más agua. Y más agua pasa por hacer más desaladoras. No pasa por seguir manteniendo lo que tenemos. Por mucho que se vayan a arreglar las fugas que están habiendo, que es verdad que es casi de un 50%. Estamos viendo toda esa canalización, ¿no? Sí, mucho de agua, lógicamente se está perdiendo en el Cabildo y no llega al final a destino. Pero por mucho que esa pérdida, esa fuga se arregle, siempre en verano va a haber un problema. Entonces, porque hay un problema inicial de producción, de falta de claro, entonces, ¿no? Y como cada vez el sector primario o incluso gente que lo hace pues por las tardes como una ayuda más a su economía y planta pues un arbolito, planta también por conciencia medioambiental, ¿no? Cada vez hay más. También, pero claro, se está regando con agua del consorcio, no con agua agrícola. Entonces nosotros desde el sector primario decimos que Fuerteventura necesita como mínimo 2 plantas desaladoras para agua agrícola. Y la solución la tenemos, porque nosotros no denunciamos por denunciar. Nosotros decimos que ya hemos estado en contacto con una empresa externa que se compromete a invertir 8,5 millones de euros en Fuerteventura para hacer una desaladora de agua agrícola en Pozo Negro. Lo que tiene que haber voluntad política de que quieran recoger el guante y que esta empresa se le dé por una concesión de 25 años lo que es la adjudicación de esta obra y ellos pondrían el precio del agua un precio barato, como decía. Este proyecto ustedes lo han presentado en el Cabildo ya, directamente, al anterior consejero, que está también socialista. Sí, aquí. Lo único que tenemos que decir que el anterior presidente, cuando le planteamos este problema, lo que nos dijo fue, señores, no se metan a técnicos. Y la respuesta nuestra fue que precisamente por los políticos y por los técnicos que hasta ahora han estado llevando este tema, hemos llegado a esta situación. Hablamos de Marcial Morales, que es lo que les dijo a ustedes. No se metan a ustedes a técnicos y de alguna forma, bueno, pues deshecho esa idea que ustedes tenían, esa propuesta, ¿no? Correcto, y nosotros hemos seguido, esto lo ha recogido. ¿Lo presentaron ante Eustádico, el anterior consejero también? Sí, con el anterior consejero había una buena sintonía, él estaba de acuerdo con el proyecto, pero todavía yo aporto otro dato más, que es que desde hace más de 10 años, en lo alto de Antigua, un señor
Juan Torres, el señor que fue luchador, cedió a cambio de nada unos terrenos en lo alto de Antigua para hacer una balsa y el agua que se produjera en Pozo Negro se bombeara a lo alto de Antigua y de ahí repartirla. Es decir, desde hace 10 años se dio este paso. Lo que no entendemos cómo es que no ha habido voluntad política para dotar a Fuerteventura de agua agrícola de verdad, pero no buenas intenciones, porque esto parece que es cada 4 años, sí, es que el sector primario, sí, es que hace falta agua, pero ¿cuándo vemos esa realidad? Más cosas. También parece que hay bastante intención por impulsar esa línea con Tarfalla, que en su momento acercó las 2 orillas. Durante unos meses supuso una oportunidad de negocio en algunos sectores. Ahora se va a tratar de impulsar y acercar también. ¿Qué les parece? Bueno, si para algunos sectores es beneficioso, para otros no. La opinión que yo puedo dar a nivel particular es que si ahora mismo está viniendo de Marruecos hortaliza vía Almería y vía sur de España, el día que tengamos esa línea vendrán las hortalizas de Marruecos. Y si viene sin ningún tipo de arancel, pues cómo se quiere defender el sector primario, la agricultura. Pero no podría entrar, ¿no?, a Europa sin ningún tipo de... Claro, pero siendo Marruecos un tercer país, ¿cómo va esa línea va a permitir llegar hortalizas a Canarias? Si ya está llegando tomate de Marruecos, el día que esté esa línea, pues el sector primario de Fuerteventura desaparecerá totalmente. Alertaba un titular hace poquitas semanas en Canarias 7, creo recordar, sobre un poco de alerta entre los agricultores del sector primario de Canarias por esos acuerdos que parece que se están estableciendo entre Gran Bretaña y Marruecos. Eso parece que es una realidad que se está vislumbrando ya. ¿No sería mejor que pase todo por Canarias? No, o al igual que Inglaterra tiene un acuerdo con Marruecos, también nosotros podríamos tener un acuerdo con Inglaterra, como estaba antes con los puertos francos. No olvidemos. Tenemos un Brexit en ciernes que no sabemos qué va a ocurrir. Bueno, pero yo creo que no sea tan sencillo. Bueno, recordemos que con los puertos francos, hasta hace 15, 20 años, Canarias importaba papas a Inglaterra, importábamos plátano, importábamos el tomate. Entonces, si realmente quien nos está poniendo esos problemas es España, porque Europa quiere proteger a Marruecos, y todos sabemos de qué estamos hablando, porque detrás de todo eso está que si los acuerdos pesqueros y demás, y Canarias la perjudicada, pues yo entiendo que Canarias, los políticos de Canarias se tienen que poner las pilas y decir, bueno, pues vamos a negociar directamente. ¿No habría que hacer también una labor pedagógica para que el sector también vea que puede ser al revés, que sea una ventana a nuevas oportunidades de negocio de ustedes en la otra orilla? Yo creo que no, porque allí hay agua, cosa que aquí pues tenemos dificultad. Pero quizá pueden exportar el aceite, por ejemplo, de oliva fuer o los aceites majoreros que están también Marruecos certificando muy bien. Marruecos de hecho está vendiendo aceite a España como luego se vende como aceite español y es aceite de Marruecos. Eso ha salido en varios programas y se ha visto. Nosotros. Pero entonces habría que lo que se tendría que hacer es de alguna forma reivindicar que la inspección fuera más efectiva, ¿no? No solo la inspección, sino también lo que no podemos hacer es competir con Marruecos cuando aquí se está aplicando los controles de la Unión Europea en cuanto a pesticidas, productos fitosanitarios. En Marruecos eso no se lleva a cabo. Luego la mano de obra mucho más barata, sin seguridad social. Bueno, todos sabemos Pero cómo hay muchos productos que no podrían entrar en Europa si no cumplen. Hay un listado de productos, digamos, que no tienen cabida aquí. Otra cosa es que se hagan de forma fraudulenta, como usted ha denunciado alguna vez. Vamos a ver, Pía. Porque hay productos, por ejemplo, tomate, que se está importando en naves de Gran Canaria. Es una denuncia que usted hacía, yo la recojo, pero la hacía usted. Procedentes los tomates de Marruecos, llegan a una nave industrial en alguna zona de Gran Canaria, están un tiempito y de allí le ponen, entiendo que una etiqueta que ponga... Y se vende como tomate canario. Tomate canario, pero ustedes esto ¿por qué no denuncian? Porque es la única forma de evitar las prácticas... Vamos a ver, Pía, eso al igual que pasa con el tomate, pasa con el aloe vera.
tenemos la mala suerte que tampoco puede estar aquí tampoco Armando, que es el presidente de la LOE ya en toda Canarias, y como él también denuncia, está llegando a LOE no de Canarias, sino de China, de Sudamérica, y llega a esa LOE a Canarias, lo saben las autoridades, pero dice, no, hecho en Canarias, pero no, pero ¿y de dónde se trae? Se elaboró en Canarias, pero ¿dónde se trajo? Entonces, es decir, el gobierno sabe de qué está pasando todo esto y lo permite. Entonces, bueno, lo permite ¿qué podemos si no hacer? hay nadie que lo denuncie públicamente, ¿no? No, denunciamos, lo estamos denunciando y de hecho el aloe vera también lo está denunciando, que está entrando a Canarias, aloe vera que no es canario. Entonces muchos políticos incluso dicen, no, es que no se puede estar vendiendo un aloe como canario que no es de Canarias, pero se sigue haciendo. Entonces yo no sé si es que las autoridades están mirando para otro lado o lo que es. Lo que sí tenemos claro es que a Canarias les está perjudicando el que Marruecos, como tercer país, esté metiendo todo tipo de hortalizas, de frutas, en Europa sin un arancel, porque antes había aranceles, ahora mismo Marruecos no tiene aranceles. ¿A quién está perjudicando eso? Pues a Canarias. De hecho, el tomate, por ejemplo, se está dejando de plantar en Canarias porque no es competitivo con el tomate de Marruecos que llega del a cierre Europa. de esa cooperativa, lo escuchábamos ahora al presidente del Cabildo. Sí que es una noticia que hace unos meses estuvimos mucho tiempo detrás y nos costó muchísimo, además, encontrar personas que nos hablaran de este tema. Yo creo que es la primera vez que le oigo a un responsable público hablar tan claro del cierre de esta cooperativa, ¿no? Al final, no sé si ha cerrado definitivamente, han cesado toda actividad o mantienen unos mínimos. No, ha cesado toda actividad. Es decir, un político muy fácil decir, no, es que cerró la cooperativa de Gran Tarajal. Pero vamos a ver, ¿por qué cerró? Lo primero, por los transportes. Estamos hablando de que estamos a 2.000 kilómetros de distancia del continente europeo. Entonces, el transporte, si tenemos que pagar el transporte, cuando vas a hacer un flete, pues ya no fletas el barco completo porque no hay los kilos suficientes, pues ya estás encareciendo. Luego, como estamos hablando, la competencia desleal, porque Marruecos está metiendo tomate o fruta sin ningún tipo de arancel, con mano de obra más barata, con salvedad, porque ellos la atienden, de que ellos aplican productos fitosanitarios para las diferentes plagas, mientras que aquí tenemos que si la plaga de la mosca blanca, la totavoluta, que si un montón de plagas que no nos las dejan combatir porque esos productos en Europa están prohibidos. Pero ¿y el tomate que llega de Marruecos cumple con ese requisito, con esa prohibición de esos pesticidas? No cumple. Sin embargo, Canarias sí cumplimos con las medidas fitosanitarias que nos aplican desde Europa. Entonces, no puedes competir. Luego tenemos la mano de obra más barata y luego tú me hablas de la línea con Tarfaya y bueno, pues ahí desaparecerá todo el sector primario. Es una opinión que yo hago personalmente. Después, claro, como tú decías, hay sectores que a lo mejor puede ser un atractivo económico esa línea, pero lo que es el sector primario no. Bueno, pues son las valoraciones que nos hace el presidente Oliva Fuer, que nos hace un dibujo de cómo está el sector, de la necesidad esa de agua, esperando que no sean solo promesas, sino que sean realidades. Una proclama que se hacía también en la manifestación el sábado sobre la sanidad, pero al final, bueno, pues vamos reivindicando, ¿no? Casi siempre lo mismo, queremos hechos, no queremos palabras. Esperemos que a partir de 2020, con la aprobación de los nuevos presupuestos de cara al próximo ejercicio, se puedan ir materializando las mejoras que reviertan en el sector primario tan importante para la economía y sobre todo también para el bienestar, ¿no? Tenemos que ir haciendo conciencia y el sector primario yo creo que es una pata fundamental. ¿Cómo estás, Pepe? Pues sí, así es. Los políticos también muchas veces, incluso algunos empresarios hoteleros, cuando hablan de la sinergia entre la agricultura y el turismo, pero claro, si no nos dejan, no tenemos agua para poder producir, pues no nos están dejando. Es un ejemplo que puso ayer el presidente del Cabildo de Fuerteventura en la inauguración de ese congreso que se está celebrando ahora en el Palacio de Formación y Congresos sobre tecnología y turismo desde la perspectiva de la sostenibilidad. Y él decía que, bueno, pues resulta bastante extraño estar hablando de Big Data cuando en la isla no se puede desalar agua en suficiente cantidad para abastecer, por ejemplo, al sector no se puede, no se está pudiendo ahora
mismo. No se quiere que no lo Bueno, él lo que decía de alguna manera es que hay demasiados trámites burocráticos muy farragosos que lo que hacen es ralentizar mucho los procesos. Ponía como ejemplo también el hecho de que un campo, por ejemplo, ¿no? de energía fotovoltaica, pues tarde pues unos 10 años desde que alguien pues inicia el procedimiento para la instalación de las placas hasta que finalmente se materializan. Son procedimientos muy largos que no dan respuesta a las necesidades reales Pero, que Pía, tiene la sociedad. ¿por qué en Canarias se tarda tanto y sin embargo en Europa se permite sobre la marcha? Es decir, tú montas, pides un permiso y te lo dan sobre la marcha. Y es más, eso no creo que sea el problema, porque yo te puedo decir que hay 2 parques eólicos ahora mismo en Fuerteventura que se han hecho de bien de interés general. Y el que era privado estuvo 8 años, como tú bien dices, para materializarse y se tuvo que vender a otra empresa. Cuando ese proyecto se le vende a una gran empresa, llámese Iberdrola, llámese Gamesa, llámese Endesa, ahí siempre es de bien de interés general. ¿Y por qué no de una empresa majorera? ¿O por qué? Otra de las cosas que se podía plantear, ¿por qué el Cabildo no hace un parque eólico, un parque solar, donde luego haya participación de la ciudadanía majorera en ese gran parque y gestionamos nosotros los majoreros? ¿Y parte también pública? Claro, pública, y que nosotros tengamos participación y al final de año los beneficios se reparten. ¿Por qué tiene que ser siempre de una multinacional? ¿Por qué el Cabildo también no invierte en un parque fotovoltaico o eólico y que luego se vendan participaciones, es decir, acciones a la ciudadanía? Y así también se beneficia el pueblo de esas energías limpias y naturales. Bueno, pues todas estas preguntas que quedan en el aire las haremos y trataremos de contestarlas el próximo lunes con el consejero pertinente del área. Trataremos de hacerlo. Pepe Santana, como siempre, un placer tenerle. Y bueno, pues agradecemos que nos dé ese dibujo de cómo está el sector y esas necesidades que al final, bueno, pues seguimos repitiendo, son prácticamente las mismas, ¿no? Esa falta de agua, la falta de infraestructuras desaladoras. Vamos a ver si las cosas pueden ir caminando un poquito y mejorar también este sector primario. Gracias. Pues nada, gracias a ti, Pía, y a Cope también. En el barrio La Cachimba se